Bueno, continuando con las grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de los números complejos. Los números imaginarios son reales. Este libro es de Bartolo Luque. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo 2. Funciones y transformaciones en variable compleja. Manteniendo alerta mi mirada frente a los enigmas del mundo, si bien interesado en su plasmación sensible, entro en contacto, en cierto modo, con el dominio de las matemáticas. Aunque no dispongo de una formación en ciencias exactas ni de conocimientos especializados, a menudo me siento más próximo a los matemáticos que a los colegas de mi profesión. M. C. Escher, 1878-1972. Hasta ahora nos hemos ocupado de los números complejos desde un punto de vista algebraico. Hemos visto cómo los números complejos superaron una incapacidad evidente de los números reales, encontrar soluciones a cualquier ecuación polinómica del tipo de AN x a la n igual a 0 y que son el mayor campo posible. Pero la auténtica revolución compleja vino a raíz de su incorporación al análisis, donde el concepto de función es capital. Para empezar a explicarlo, definiremos qué son las funciones de variable real y de variable compleja. Fue Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716, quien acuñó el término función en el siglo XVII. Una función de variable real como f(x) igual a x cuadrada, o escrito de otra manera, y igual a x cuadrada. Es una regla que empareja valores numéricos reales x, que se denomina variable independiente, con sus cuadrados, la variable independiente y. De modo que, por ejemplo, para x igual a menos 3, tenemos que y igual a f menos 3 igual a menos 3 al cuadrado igual a 9. Como los valores que pueden tomar x y y son números reales, hablamos de función de variable real. Una función de variable real puede tener más de una variable independiente. Por ejemplo, la función f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada tiene dos variables independientes y asigna a cada par de números la suma de sus cuadrados. Así, cuando x igual a 3 y igual a 2, por ejemplo, nuestra función vale f de 3,2 igual a 3 al cuadrado más 2 al cuadrado igual a 13. En variable compleja, la definición es idéntica. Una función f es una regla que asigna a un número complejo, z es igual a x más y, otro número complejo, w es igual a u más ib, llamado valor de f en z, y escribimos w es igual a f de z. Tomemos como ejemplo la misma función cuadrática que hemos usado en variable real, pero ahora en variable compleja, f de z igual a z cuadrada. ¿Cuál es el valor de w igual a f de z para, por ejemplo, z es igual a 3 más 2i? Como f de z es igual a z al cuadrado, entonces igual a x más y elevado al cuadrado, igual a x cuadrado menos y cuadrada más i por 2xy. Entonces w es igual a f de 3 más 2i es igual a 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado más i por 2 por 3 por 2 igual a 5 más 12i. Observemos que como w será un número complejo, tendrá la forma w igual a u más ib, siendo u y b números reales.
Escribiremos entonces una función compleja como w es igual a f de z igual a ux, y más ib por xy, donde uxy actúa como la parte real de la función y bxy como la parte imaginaria. Una función compleja w igual a fz es por tanto equivalente a un par de funciones reales, uxy y bxy, cada una dependiente de dos variables reales x y y. En nuestro ejemplo, uxy es igual a x cuadrada menos y cuadrada y bxy igual a 2xy. En variable real, la representación geométrica cartesiana de una función como fx igual a x cuadrada es muy sencilla. En la figura 15 representamos x en el eje de las abscisas y el eje de ordenadas y igual a x cuadrada, de modo que el conjunto de puntos xy es igual a x, x cuadrada. Representa la gráfica de la función, una parábola con vértice en el origen en este caso. Podemos representar gráficamente también funciones de dos variables reales utilizando los puntos del plano como variables independientes y un eje perpendicular al mismo para representar el valor de la función que suele nombrarse como eje z. Así que mientras y es igual a fx igual a x cuadrada, representa una curva, una parábola para ser más concretos. Z es igual a f de xy igual a x cuadrada más y cuadrada. Representa una superficie, un paraboloide elíptico con vértice en 0,0, como podemos apreciar en la figura 16. Lamentablemente no podemos aplicar el mismo truco para una función de variable compleja. Para funciones reales de dos variables representamos x, y que tiende a z. Sin embargo, para funciones complejas queremos representar x, y que tiende a v en variable compleja. Necesitaríamos cuatro ejes mutuamente perpendiculares. Tendríamos que recurrir a una cuarta dimensión que no podemos dibujar. Como podemos entonces representar geométricamente f de z, una forma muy empleada consiste en utilizar dos planos. El llamado plano z, donde estarán los valores que pueden tomar nuestra variable compleja independiente, z igual a x más y, el conjunto de números complejos que denominamos dominio, y el plano menos w, donde pintaremos las imágenes w igual a u más ib de estos puntos a través de la función w igual a fz. En la figura 17 podemos apreciar un ejemplo de la función fz igual a z cuadrada más 1. El número complejo 1 más i que aparece en el plano z tiene como imagen en el plano w, indicado con una flecha, el valor de f1 más i igual a 1 más i al cuadrado más 1 igual a 1 más 2i. Observemos en la figura 21 el resultado de aplicar la misma función a todos los puntos números complejos de la recta horizontal y igual a 1 del plano z. Todos estos números tienen la forma de z igual a x más y, de modo que sus imágenes serán de la forma fx más y igual a x más y al cuadrado más 1 igual a x al cuadrado más 2xy. Así que en este caso tenemos que u de x, 1 es igual a x cuadrado y b de x, 1 es igual a 2x, donde b es igual a 2 raíz de u. Podemos decir que la función transforma la recta y igual a 1 del plano z en una parábola horizontal en el plano w. Transformaciones. Una de las propiedades más interesantes y fructíferas de las funciones complejas es que podemos interpretarlas como transformaciones de un conjunto de puntos x, y en el plano z
en otro conjunto de puntos V en el plano W, como hemos visto en nuestro último ejemplo, donde una recta se transformaba en una parábola a través de una función fz igual a z cuadrada más 1. Recuerde el efecto que producía multiplicar por i un número complejo, un giro antihorario de 90 grados. La transformación que estaban realizando era fz igual a iz, en que transforma esta función un conjunto de puntos en el plano z que forman un cuadrado. Como cada punto será girado en sentido antihorario de 90 grados, el resultado final en el plano W será el mismo cuadrado girando en sentido antihorario de 90 grados. Piensa un momento antes de seguir leyendo. ¿Qué efecto tendría sobre el mismo cuadrado la transformación de fz igual a menos iz? Empleando la notación trigonométrica, vemos que f de z igual a menos iz igual a i a menos i r coseno de teta más i seno de teta más r seno de teta menos i coseno de teta igual a r coseno de teta menos pi entre 2 más i seno de teta menos pi entre 2. Es decir, que el cuadrado giraría 90 grados pero en sentido horario. Recordemos que el complejo conjugado z de un número complejo z es igual a x más y es z barra igual a x menos y, el mismo número con el signo de la parte imaginaria cambiado. Una operación tan sencilla como esta da mucho más juego de lo que parece. Por ejemplo, es fácil demostrar que z1 más z2 barra es igual a z1 barra más z2 barra y z1 por z2 barra es igual a z1 por z2 a z1 barra por z2 barra, sea la ecuación polinómica donde los coeficientes alfa son números complejos. Entonces, si p es una raíz de la ecuación, aplicando las dos propiedades anteriores, es fácil demostrar que p barra es raíz de la ecuación conjugada. Alfa 0 barra más alfa 1 barra z más etcétera a n barra z a la n es igual a 0. Ahora, si los coeficientes alfa 1 son unos reales, entonces alfa 1 es igual a alfa i barra, de modo que p y p barra son raíces de la misma ecuación, y obtenemos el conocido teorema que nos dice las raíces complejas de una ecuación polinómica con coeficientes reales aparecen en parejas de raíces conjugadas. Veamos qué efecto geométrico produce la conjugación sobre un punto z. Gráficamente, el conjugado es una reflexión respecto al eje real, así que f de z es igual a z barra. Transformaría nuestro cuadro en su reflejo respecto al eje del abscisas. Esta vez es mejor verlo en coordenadas cartesianas porque simplemente cada punto x, y se transforma en x, menos y. Nos preguntamos cómo transforma una función que no sea lineal, por ejemplo, fz igual a z cuadrada. Las cosas comienzan a complicarse y dejan de ser tan intuitivas como en el caso lineal. Observemos que la fórmula de Moivre nos dice que z es igual a r coseno de teta más i seno de teta. W igual a z al cuadrado igual a r al cuadrado coseno de 2 teta más i seno de 2 teta. En las primeras
gráficas de la figura 32 podemos ver cómo dos puntos de una circunferencia desfasados pi radianes acaban convirtiéndose bajo la transformación de f de z igual a z al cuadrado en el mismo punto. El lector puede comprobar por sí mismo que el cuarto de circunferencia del primer cuadrante de la segunda gráfica se transforma en media circunferencia bajo la misma transformación. Como se ha podido comprobar, las transformaciones no lineales resultan poco intuitivas. Vemos, por ejemplo, cómo se transforma una figura completa, pero nos resulta muy difícil determinar las correspondencias punto a punto, excepto para casos excepcionales como por ejemplo los vértices. Por este motivo, existen varios métodos de representación gráfica para capturar visualmente el efecto de las transformaciones. Uno muy extendido son los esquemas de color. En la figura 24 vemos un ejemplo de gama de grises con nuestra función cuadrática fz igual a z al cuadrado. A la izquierda tenemos un rectángulo en grises en el plano z. La misma tonalidad de gris indica que todos los puntos tienen los mismos valores de la parte real. A la derecha vemos la transformación del rectángulo en el plano W bajo la función f de z igual a z al cuadrado, donde se aprecia cómo las líneas verticales se transforman en parábolas horizontales. Fijar un tono de gris significa fijar la parte real z igual a más y, de modo que sus imágenes serían de la forma f de a más y. El esquema anterior era dependiente del valor real y podemos hacerlo dependiente del argumento, donde la función empleada es ahora fz igual a z cúbica. En este caso, a la izquierda tenemos un sector de ángulo pi tercios y radio mayor que 1 en el plano z. La misma tonalidad de gris indica que los puntos tienen argumentos idénticos. A la derecha vemos la transformación del sector en el plano W bajo la función f de z igual a z cúbica. Si aplica de Moivre, comprobará que la transformación eleva al cubo los módulos y multiplica por 3 los argumentos. Veamos un último ejemplo. La transformación de f de z igual a 1 sobre z, que suele denominarse inversión, mediante la fórmula de Moivre. Es fácil ver que la transformación consiste en r, θ, que tiende a 1 sobre r, menos θ. Utilizando el esquema dependiente del argumento para una circunferencia unitaria centrada en el origen, tendríamos la figura 26, que en la figura 26 se ve un círculo en el centro del plano cartesiano, que es como una esfera, de modo que una inversión del círculo unidad centrado en origen hace que los puntos interiores pasen de dentro a afuera, porque todos los módulos son menores que 1 y luego se reflejen respecto al eje X, cambiando el signo de su argumento. En particular, la circunferencia de radio unidad permanece invariante. Si aplicamos la transformación a un tablero de ajedrez centrado en 0, 0, el resultado muestra una bella simetría, como vemos en la figura 27. De hecho, este tipo de transformaciones matemáticas se emplean en muchos programas de edición fotográfica para crear efectos que distorsionen la imagen. Que en la figura de la transformación, un tablero de ajedrez, a dar la función f de z es igual a 1 sobre z cuadrado, se transforma como que dice en una flor.
puesto que en el capítulo anterior ya definimos operaciones básicas con números complejos como la potenciación o la radicación, ya podemos definir funciones polinómicas de grado n, eh, como pz es igual a c0 más c1z más c2z al cuadrado, etc., donde c0, c1 y c2 son en general constantes complejas y Cn es distinto de cero. O podemos trabajar en funciones racionales cocientes de polinomios, Pz entre Qz, como representado en la figura 28. Observemos que se trata de extensiones naturales de sus equivalentes polinómicos es variable real, como se desprende de los ejemplos que hemos visto. Las transformaciones de funciones racionales están lejos de ser intuitivas y en muchos casos resultan sorprendentes. En particular, el grupo de transformación de Moebius, definidos como cocientes de funciones lineales complejas, de f de z es igual a az más b sobre cz más d, con ad menos bc diferente de cero, constituye una herramienta de incalculable valor en teoría de números y todo un universo en sí mismo, que lamentablemente no podemos analizar en profundidad. Tenemos que seguir definiendo en variable compleja el equivalente a algunas funciones clásicas de la variable real para avanzar en nuestra exposición. La función exponencial y la fórmula más bella de la matemática. Las funciones más usadas en variable real admiten extensiones naturales a variables complejas, tal y como ocurre con las expresiones polinómicas. Vamos a definir la función exponencial como e a la z igual a e a la x que multiplica a coseno de y más i seno de y, donde z es igual a x más y, de modo que, por ejemplo, e elevado a 1 más pi es igual a e que multiplica a coseno de pi más i seno de pi igual a menos y e elevado a la 3 más y pi entre 2 es igual a e al cubo coseno de pi medios más i seno de pi medios igual a i por e elevado a la 3. ¿Por qué definirla así y no de otra manera como e a la z igual a e a la y coseno de x más i seno de x, por ejemplo? De momento vamos a apuntar solo que cuando z es real, es decir, im z es igual a y igual a 0, nuestra propuesta para e a la z se reduce a su equivalente en variable real, e a la x, puesto que el seno de 0 es 0, y eso es algo que debería cumplir cualquier función de variable compleja. El motivo profundo para definir la exponencial de esta manera y no de otra, que tiene que ver con los desarrollos en serie y la analiticidad, lo dejaremos para el siguiente capítulo. Observemos también que cuando z es un número imaginario puro, REZ es igual a x igual a 0. E a la z es igual a e a la
y igual a coseno de y más i seno de y, que suele escribirse como e elevado a la i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta, y se conoce como identidad de Euler. Si particularizamos para teta igual a pi, obtendremos la fórmula más notable en matemáticas, según el famoso Premio Nobel de Física Richard Feynman, 1918-1988, e elevado a la i pi más 1 igual a 0. La famosa identidad combina las 5 constantes más famosas de la matemática y efectivamente muchos matemáticos opinan que es la identidad más bella de su arte. Si recordamos la forma polar para un número complejo, z igual a r coseno de pi más i seno de teta, y usamos la fórmula de Euler, alcanzaremos otra forma estándar de representar a los números complejos, conocida como forma exponencial, z igual a r de e elevado a la i teta. Esta notación compacta mantiene la sencillez del producto y el cociente de la forma polar. Z1 por Z2 es igual a R1 por E elevado a la I teta 1 por R2 por E elevado a la I teta 2 T igual a R1 R2 de E elevado a la I que multiplica a teta 1 más teta 2. Y Z1 entre Z2 es igual a R1 E a la I teta 1 entre R2 E a la I teta 2 igual a R1 entre R2 de E que multiplica a I, digo E elevado a I que multiplica a teta 1 menos teta 2. El lector puede comprobar cómo la función exponencial compleja cumple las propiedades estándar de la función exponencial real, como por ejemplo e elevado a la z1 más z2 es igual a e a la z1 por e a la z2, o que e a la z es diferente de 0 para cualquier valor de z. Sin embargo, también presenta grandes diferencias, como la definición de la función exponencial compleja depende de funciones trigonométricas. E a la z es igual a e a la y coseno de x más i seno de x. Es periódica. Su período es 2πi, de modo que e elevado a la z más 2πi es igual a e a la z. Así que si dividimos el plano z en bandas periódicas infinitas de ancho 2π, como muestra la figura 30, la imagen de cada banda llenará la totalidad del plano W. Veamos en qué transforma la función exponencial un rectángulo como el de la figura 31. Las líneas horizontales y igual a c y y igual a d se transforman en los rayos que parten del origen con ángulos φ igual a c y φ igual a d respectivamente. Las líneas verticales x es igual a y x es igual a b se transforman en los círculos de r igual a y r igual a b respectivamente. Combinando ambos hechos, vemos cómo se transforma el rectángulo en un sector truncado de circunferencia. Ahora, logaritmos y potencias complejas. Definimos el logaritmo de un número complejo
z como logaritmo natural de z igual a logaritmo natural z entre barras igual a y argumento z igual a logaritmo natural de r más i teta. El logaritmo está así definido para todo z con módulo z entre barras mayor que 0, es decir, excepto para z igual a 0. ¿Por qué definirlo de esta extraña manera? Observemos que esta forma e elevado al logaritmo natural de z es igual a e logaritmo natural de z en barra más i argumento z igual a e elevado al logaritmo natural de z en barra por e elevado a i arg z igual a z entre barras por e y argumento z igual a z. Cumple con la expectativa de ser la función inversa de la función exponencial, debido a multivaluación de la función argumento z. La función logaritmo compleja también está multivaluada. Por ejemplo, los posibles infinitos valores de logaritmo natural de 1 más i son logaritmo natural de 2 más menos i que multiplica a pi cuartos más 2 pi n, n igual a 0, 1, 2, etc. Para cada valor de n obtenemos un posible valor de la función logarítmica. Podemos construirnos una función unívoca tomando el argumento principal, argumento z en vez de argumento z en minúscula. Así el valor principal de la función logaritmo en variable compleja es logaritmo natural de z es igual a logaritmo natural de z en barra más i argumento z. En nuestro ejemplo tendríamos logaritmo natural de 1 más i igual a logaritmo natural de raíz de 2 más i por pi cuartos. Para definir potencias complejas nos apoyaremos en la identidad z a la c igual a e al logaritmo natural de z elevado a la c igual a e elevado a la c logaritmo natural de x, siendo c igual a más ib, un número complejo. Observemos que solamente si z es igual a e, z a la c es igual a e a la c igual a e a la c coseno de b más ic b. La función potencial proporciona un único valor. Para cualquier otra base, dado que la z es multivaluado, z a la c lo estará también. El número de posibles valores será infinito, excepto si la potencia c es un número racional, como vimos en el capítulo 1. Veamos un ejemplo que fue motivo de discusión entre matemáticos cuando la variable compleja estaba todavía en su infancia. ¿Cuánto vale i elevado a la i? Usando la definición propuesta tenemos que i elevado a i es igual a e elevado a i logaritmo natural de i igual a e elevado a i que multiplica al logaritmo natural de i menos argumento de i igual a e elevado a la menos 2 pi n más pi medios, donde n es un número entero. Sorprendentemente obtenemos infinitos valores reales y en particular el valor principal n igual a 0 corresponde a i elevado a i es igual a e elevado a la menos pi medios. La unidad imaginaria elevada a la unidad imaginaria es igual a un valor real, donde aparecen las famosas constantes
pi y e. ¿Cómo transforman geométricamente estas nuevas funciones que hemos definido? Una manera entretenida de verlo consiste en analizar un reciente trabajo matemático sobre una litografía del inefable Escher. Bueno, para concluir, I elevado a I es igual a E elevado a la menos pi medios. Bueno, galería de grabados. Maurits Cornelis Escher, 1898-1972. Es hoy el artista más célebre entre el público matemático. Cintas de Mobius, sólidos platónicos, espacios hiperbólicos, figuras y perspectivas imposibles, teselados fantásticos. Sus famosos grabados y litografías ilustran los más variopintos libros de ciencia. La obra de Escher comenzó a conocerse en Estados Unidos a partir de 1951, gracias a unos artículos en las revistas Time y Life, pero su obra se hizo tremendamente popular cuando Martin Gardner en 1966 dedicó al maestro una de sus columnas de juegos matemáticos en Scientific American. Como sucede en la literatura de Borges o la música de Bach, en la vasta obra de Escher abundan las ideas de infinito y autorreferencia. Y aunque a primera vista no lo parezca, estos son los temas de la litografía Pretentroselin, galería de grabados que el maestro realizó en 1956. Observe con detenimiento la obra. Abajo a la derecha se nos presenta una entrada en forma de arco a una galería. Desplazando nuestra mirada hacia la izquierda, hay dos arcos acristalados, completos, y parte de otro, ya muy distorsionado, a través del cual vemos a un muchacho. Pasemos dentro de la galería. Si caminamos hacia la izquierda, reconoceremos colgados en las paredes algunos motivos muy empleados por Escher e incluso una de sus obras completas, 3 esferas. Casualmente con esta obra y las siguientes palabras, Gardner decidió acabar su artículo El arte de M.C. Escher. El grabado en madera, 3 esferas, una de cuyas copias se exhibe en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, parece a primera vista una esfera sometida a un aplastamiento topológico progresivo, pero si se mira con más atención, se verá que es algo muy diferente. Averigua el lector lo que Escher, con gran verosimilitud, ha representado aquí y responde: 3 esferas es una representación de 3 discos planos pintados, cada uno de forma que simule una esfera. El disco de abajo está colocado horizontalmente sobre una mesa. El del centro está doblado en ángulo recto a lo largo de un diámetro. El superior está puesto verticalmente sobre la parte horizontal del disco del medio. La pista la dan la línea de pliegue del disco central
y el idéntico sombreado de las tres pseudoesferas. Sigamos a nuestra vista a la galería. Acompañemos al muchacho. El chico está observando un grabado y su cabeza ligeramente inclinada nos invita a seguir su mirada. En el grabado apreciamos un barco y un puerto, que según los estudiosos de la obra de Escher es el puerto de Senglea en Malta. Si posamos nuestra vista sobre la tierra, se erige una ciudad ante nosotros. Sin embargo, se produce un efecto extraño. El propio grabado incluye a la galería en la que estábamos observando. Cuando se le preguntó a Escher qué efecto quería conseguir con esta obra, respondió: lo que yo traté de representar era solamente una superficie que se hincha de forma anular, sin principio ni fin. Afortunadamente disponemos de los bocetos originales con los que Escher trabajó para crear esta obra. En internet encontrarán una imagen extraída del espejo mágico de M.C. Escher de Bruno Ernest, amigo y biógrafo de Escher. Podemos apreciar la galería antes de ser dilatada y retorcida. Escher pintó y cuadriculó esta primera versión realista. Después creó una retícula distorsionada que se inflaba desde el borde inferior derecho a medida que giraba en sentido horario, y con paciencia y arte, Escher traspasó cada celda de la versión realista en correspondiente celda en la versión transformada. Obviamente el lector se habrá percatado de la mancha blanca en el centro de la litografía. Intente pensar por un momento cómo se usaría la continuidad del grabado en este punto. Escher se vio técnicamente desbordado y tuvo la astucia de utilizar el hueco sencillamente para firmar. Hace unos pocos años, los matemáticos Bart D. Smith y Hendrik W. Lenstra Jr. intuyeron que el problema tal vez pudiera solucionarse con técnicas de análisis complejo. Para ello necesitaban recorrer el camino inverso de Escher. Buscaron las transformaciones en variables complejas adecuadas para rectificar la litografía de Escher y pasar de la versión superficie anular que se hincha sin principio ni fin, la versión realista desde la que partió. Aquí tienen parte del resultado inicial de la rectificación, reconstrucción sin distorsión de la obra. El punto ciego en el centro de la litografía aparece ahora en forma de espiral. A la derecha vemos un zoom del cuadro que mira el muchacho. Lenstra y su equipo tuvieron que rellenar ese hueco espiral y suavizar las imperfecciones de la litografía original. El paso siguiente sería invertir la función que rectificaba para aplicar a la imagen realista, perfeccionada, y reconstruir completamente sin el hueco la litografía de Escher. En su momento, el propio Escher apuntó: el joven de la izquierda está mirando un grabado en el que él mismo aparece. Una frase que nosotros podríamos continuar diciendo, mirando a su vez un grabado en el que él mismo aparece, mirando a su vez, etc.
Se trata del conocido como efecto Droste, una forma elemental y primitiva de recursividad visual, una imagen que contiene una réplica en miniatura de sí misma. Si la réplica es fiel, debería incluir otra réplica aún menor, la cual debería contener otra y así hasta el infinito. El ingeniero mecánico y artista digital Josh Leys nos desvela con detalle en un delicioso artículo cómo funcionan las transformaciones complejas que usaron Lenstra y compañía para resolver la cuestión. Necesitamos componer tres funciones. La primera consiste en una transformación logarítmica, como hemos visto, dado un número complejo z igual a r e elevado a la i teta. La función logarítmica se define como f de z igual a log natural de z igual a log natural de r más i teta, puesto que teta es mayor o igual que 0, pero menor que 2pi, la función logaritmo transforma todo el plano complejo, excepto el origen, en una banda rectangular infinita de anchura 2pi, como r por e a la i teta es igual a r por e a la i que multiplica a teta más 2 pi n para todo entero n. Cualquier banda entre 2 pi n y 2 pi n más 1 puede considerarse una imagen del plano complejo, de modo que la función logaritmo transforma el plano complejo en un número infinito de copias en forma de bandas de anchura 2pi. Para nuestro propósito es necesario que sepamos cómo se transforma una corona circular centrada en el origen de radios R1 y R2 mediante la función f de z igual a logaritmo natural de z entre R1. Observemos en la imagen que la circunferencia interior de radio R1 se transforma en una línea vertical de altura 2pi, que arrancada del origen, y la circunferencia exterior de radio R2 en una línea vertical de la misma altura que parte de x igual a logaritmo natural de R2 entre R1, transformando así la corona en un rectángulo. Es como si cortáramos la figura original por a menos a' y la estiráramos para convertirla en un rectángulo. La segunda parte de la transformación que nos describe Leys consiste en rotar y dilatar. Giremos ahora nuestro rectángulo de modo que su diagonal coincida con el eje imaginario y escalemos su longitud para que la diagonal acabe valiendo exactamente 2pi. Y para acabar aplicaremos la función exponencial hz igual a e a la z igual a e elevado a la x que multiplica a coseno de y más i seno de y. Observemos que si fijamos x, la variación de y describe un círculo de centro 0 y radio e a la x, de modo que la función transforma
rectas verticales en círculos centrados en el origen. Si fijamos y sencillamente obtenemos una semirecta infinita que forma un ángulo de y radianes con el eje de abscisas. Si transformamos una recta inclinada, en este caso variarán tanto x como y, de modo que a medida que avanzamos por la recta, crece tanto el módulo e a la x como el argumento, y describiendo una espiral logarítmica, así que la función exponencial transformará los lados de nuestro rectángulo inclinado en espirales. Notemos que ahora los puntos a igual a 0 y a' igual a 2 por pi coinciden debido a que e a la 0 es igual a e a la 2 pi igual a 1. Al combinar las tres transformaciones en forma de composición de funciones, obtenemos una función potencial. Introduzcamos ahora el efecto Droste. La imagen contiene una copia de sí misma. Teselemos el espacio con réplicas del rectángulo inclinado resultante de nuestra segunda transformación. Luego aplicaremos la transformación exponencial a todos los rectángulos de ese mosaico infinito. Al aplicar la transformación exponencial sobre nuestro rectángulo inclinado original, obtuvimos una forma espiral. Los rectángulos en tono gris claro se transforman todos en la misma zona espiral en gris claro, y los de tono en gris más oscuro en la espiral que continúa y envuelve al anterior, de modo que se obtiene un número infinito de réplicas de la imagen original, teseleando ahora en forma espiral el plano complejo. Si hubiéramos inclinado el rectángulo hacia la derecha, el resultado hubiera sido una forma espiral con el sentido de giro cambiado. Todas las réplicas son autosimilares. Si aumentamos y rotamos convenientemente el área espiral en gris claro, recubriremos exactamente el área espiral de gris más intenso, de modo que si nos acercamos o alejamos rotando la imagen, todo permanecerá invariante. El valor de y puede calcularse a partir de la relación de tamaño de una imagen pequeña frente a su inmediata réplica mayor. A partir de ese valor podemos calcular la ampliación y rotación necesarias para obtener una imagen idéntica a la inicial. Lenstra y su equipo encontraron que para galería de grabados el ratio R2 entre R1 era aproximadamente 256. Eso significa que el ángulo de rotación que debemos aplicar en segundo paso es beta es igual a tangente inversa del logaritmo natural de R2 entre R1 sobre 2pi, igual a 41.429 grados, con un factor de escala de alfa igual a coseno de beta igual a 0.749, con y igual a alfa por e elevado a la i beta. Tenemos que el módulo de R2 entre R1 elevado a la y es 22.58,
y el argumento de 157.62 grados para apreciar el resultado final de los 2 años de trabajo de este equipo de matemáticos e informáticos. Le recomiendo que visite la página web de su trabajo. Encontrará unos maravillosos videos donde se aprecia dinámicamente cómo, cuando la nueva litografía digital se rota en sentido horario esos 157.62 grados, mientras al mismo tiempo se le aplica un zoom de 22.58 aumentos. Regresemos hipnóticamente al punto de partida, un asombroso y bello bucle infinito autorreferente. A pesar de que los conocimientos matemáticos de Escher eran elementales, tenía una intuición a la altura de los grandes geómetras. Él mismo comentaba al respecto. ¿Cómo podemos leer en la entradilla de este capítulo? Aunque no dispongo de una formación en ciencias exactas ni de conocimientos especializados, a menudo me siento más próximo a los matemáticos que a los colegas de mi profesión. Así que la transformación potencial compleja que utilizaron Smith y Lenstra para rematar su obra le hubiera parecido mágica, aunque más mágico nos debe parecer a nosotros que Escher fuera capaz de imaginarla. Escheriza tus fotografías favoritas. Escher, en una reflexión sobre la falta de motivación por la belleza en su obra, dijo: quizá mi interés principal sea lo asombroso y no otra cosa que asombro es lo que intento suscitar en el ánimo de los espectadores, y en cierto modo para un científico lo asombroso es una forma de belleza. Si quiere alcanzar ese asombro, puede jugar a ser Escher con algo de pericia informática. Gracias al complemento plugin Map del programa de retoque fotográfico y dibujo GIMP, ambos son software, podemos crear imágenes escherianas, como las de la fotografía adjunta, ayudados por algún tutorial fácil de encontrar en Internet. Se trata de transformaciones complejas aplicadas a una fotografía realista con resultados asombrosos. Bueno, aquí son fotografías que se pueden ladear, alargar, etc. Bueno, vamos nomás a ver ya para terminar aquí, y unas funciones esquizofrénicas, puntos de ramificación y cortes de ramas. También viene aquí la transformación de Chukovsky, que es un círculo que se hace una transformación como una parábola, bueno, como una parecida a una cola de un cometa, por decir algo. Dice el ingeniero mecánico ruso Nikolai Yegorovich Zubkovsky, 1847-1921, fue el padre de la aviación soviética y uno de los artífices de la aerodinámica moderna. En 1910 propuso una transformación en variable compleja que durante mucho tiempo se utilizó para entender algunos principios de diseño de perfiles de alas de avión. En su forma más sencilla, la transformación es f de z igual a z más 1 sobre z. Muy bien.
O sea que también se usa esas transformaciones en los diseños de los perfiles de los alas de los aviones. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 2. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.